¿Qué tal, compañeros? Hoy vamos a ver algunos ejemplos sobre cómo usar las tablas de las propiedades termodinámicas y asimismo también cómo hacer los diagramas de temperatura, volumen específico y de presión, volumen específico. Miren, vamos a empezar a usar las tablas desde la A4 hasta la A13, como les dije cuando estuve con ustedes. Desde la A4 hasta la A13, aquí están las propiedades tanto para agua como para refrigerante 134A. El de hoy, este que vamos a ver ahorita, va a ser específicamente de agua. Y bueno, para iniciar, ¿qué propiedades importantes son las que tenemos en estas tablas? Tenemos propiedades de, vamos a basarnos, mejor dicho, en temperatura, en presión, y a partir de principalmente estas, aunque también conociendo las demás podemos conseguir las otras, vamos a tener propiedades como lo es el volumen específico, también vamos a tener propiedades de energía interna, que esto es algo bien importante, interna, y también tendremos otra muy importante que es la entalpía, que no es más que la energía interna más la energía de flujo. Esto lo vamos a ver luego, pero es bien importante. Y también vamos a tener la entropía, muy famosa, que algunos de ustedes ya han escuchado sobre ella. Y bueno, estas son las propiedades que nosotros vamos a descubrir, vamos a conseguir, a determinar mediante teniendo otras propiedades. Ahora sí, vamos al ejemplo para que entendamos bien todo esto. Supongamos que en este ejemplo, que es el básico que vemos siempre, yo les estoy dando las siguientes condiciones iniciales o las propiedades iniciales. Es como un modelado. Yo les voy a dar algo y vamos a conseguir otras cosas. ¿Qué cosas les voy a dar? Bueno, les estoy diciendo que vamos a estar trabajando a una presión de 100 kilopascales. Aproximadamente es la presión atmosférica, pero va a ser de 100 kilopascales. A partir de esto, lo que yo siempre hago, si me dan la presión, es que voy a la tabla A5 para conseguir algunos datos de propiedades, ¿verdad? Entonces, lo que yo recomiendo aquí es que ustedes escriban según la tabla A5 y escribamos aquí abajo lo que conseguimos a partir de ahí es, aquí lo tengo para que lo vean, la tabla A5, nos dirigimos a donde dice 100 kilopascales, obtenemos que la temperatura de saturación es de 99.61. Bueno, entonces la temperatura de saturación es de 99.61, aproximémosla a 100 grados Celsius, ¿sí? Solo por esta ocasión. Y bueno, yo me tomé la tarea de ya colocarla aquí en mi diagrama, aquí están los 100 grados Celsius. Aparte de eso, nosotros contamos con dos datos interesantes. Tenemos en la columna de volumen específico, tenemos el VF y el VG. No sé si a ustedes ya lo vieron. Pues resulta que el VF vamos a utilizarlo cuando nos pidan todo lo relacionado al líquido saturado. O sea, el sub F que está aquí, lo vamos a ver, si ya se dieron cuenta, tanto para la energía como para la entalpía, la entropía y demás. Lo vamos a seguir viendo en esas mediante el sub F. Ahora, cuando nos digan sub G, nosotros lo vamos a asociar con vapor saturado. Entonces, el V sub F de aquí va a ser igual a 0.001043. Que serían, estos van a ser kilogramos sobre metro cúbico, perdón, sobre kilogramo. Y el otro para el líquido, el vapor saturado es de 1.6943.
41 metro cúbico sobre kilogramo. Bueno, colocándolo ya en nuestra gráfica, si se dan cuenta, aquí yo tengo lo siguiente. Trabajando a una presión de 100 kilopascales, que es esta línea que está acá, la que sigue esa trayectoria, yo tengo y resulta que a una temperatura de 100 grados Celsius yo llego a la temperatura de saturación. Entonces la ubico aquí. ¿Por qué? Porque es específicamente en este punto hasta este punto en donde se ubica la fase de saturación o bien fase de mezcla, como se los coloque aquí. En esta fase empieza el proceso en donde el líquido, que en un inicio estaba en líquido subenfriado a temperaturas menores, sea 30 grados Celsius, qué sé yo, partimos de temperaturas menores, alcanzamos la temperatura de saturación y aquí empieza un proceso, la fase de mezcla, donde si se dan cuenta, a pesar de que yo tengo la misma temperatura aquí para líquido saturado y vapor saturado, ocurre un proceso en donde el líquido se transforma en vapor. Aquí ocurren muchas cosas, se las voy a colocar por acá, exclusivamente de la fase de mezcla, ¿sí? Exclusivamente acá de la fase de mezcla. Aquí ocurre algo bien interesante. Aquí hay un calor que se llama calor latente. Este calor latente es conocido como el calor que me provoca un cambio de fase, pero no está aumentando la temperatura. No aumenta la temperatura, pero sí provoca un cambio de fase. Otro concepto importante aquí es calor sensible. Y este calor sí aumenta la temperatura. Para que vean de que no todos los tipos de calores aumentan la temperatura. Es como que si tuviéramos una olla que se está calentando. El calor que le llega a esa olla y que está provocando que se caliente el agua o lo que tenga adentro, ese es un calor sensible, porque sí aumenta la temperatura. Mientras que el calor que no me aumenta la temperatura, pero sí me provoca un cambio de fase, como en este caso, ese se le llama calor latente. Y ojo con esto, porque si se dan cuenta, según el ejemplo, venimos de una temperatura menor, digamos, si vamos aquí progresivamente, que esto avance así. Venimos de una temperatura menor, llegamos al líquido saturado, luego de eso, proceso de mezcla, fase de mezcla, llegamos a vapor. Acá hubo un calor latente de vaporización. Ese es el nombre correcto y completo del fenómeno que sucede aquí. Hay calor latente de vaporización. Si fuese al contrario, que venimos de tener un vapor sobrecalentado, al revés de esa trayectoria, pues bueno, ese ya vendría siendo un calor latente de condensación. Algunos tal vez ya están familiarizados con esos términos. Sí. Y bueno, aparte del calor latente de vaporización, de condensación, nosotros vamos a tener también el concepto de la energía de mezcla o bien la energía de vaporización o la energía de condensación. Esta va a ser nada más ni nada menos que el resultado, bueno, en el caso de la energía de vaporización, tendríamos nosotros el resultado de restar la energía que yo tengo en líquido en vapor saturado, sería la energía de VG menos la energía que yo tengo en líquido saturado, o sea, VF. Se los coloco aquí. Todo lo que esté asociado con líquido saturado, perdón, aquí, va a ser igual al índice sub F. Mientras que todo lo que esté aquí relacionado con
vapor saturado va a ser igual a sub G. En este caso específico que estamos trabajando energía de vaporización, sería que la energía de vaporización va a ser igual al VG menos el VF. Y vamos a obtener el VF sub G, que si lo ven ustedes en su tabla A5, ya lo tenemos aquí. Ya nos ahorran el hacer la resta, ¿verdad, compañeros? Tenemos aquí que mi VFG, V es volumen específico, que mi U sub FG es de 2088.20. ¿Y esto qué es? Son kilojoules sobre kilogramo. Ahora bien, ¿qué otra cosa está pasando en la fase de mezcla? Está pasando algo bien interesante, y es que aquí nosotros vamos a tener el tan famoso título, que no es nada más que la calidad del vapor, y que vamos a denotar con la letra X. Esto es el título, la calidad del vapor. Matemáticamente, y su fórmula nos dice lo siguiente, que el título va a ser igual la masa de vapor dividido la masa total. Y esto no es nada más que decir, entonces, la masa de vapor dividido la masa de vapor más la masa de líquido que tengamos ahí. Es fase de mezcla, entonces está pasando un suceso. La masa completa que yo tenía de líquido se va a empezar a transformar en masa de vapor. Por ende, la masa total va a ser la suma de, dependiendo yo en qué momento estoy yo de la fase de mezcla, cuánto tenga de vapor y cuánto tenga de líquido. El título viene desde 0 hasta 1. Entonces, cualquiera me va a decir, bueno, entonces, cuando estamos en líquido saturado, si el título es la calidad de vapor, si estamos en líquido saturado, que todavía tenemos 100% líquido, bueno, en líquido saturado resulta que aquí mi título va a ser igual a 0. Estás en lo correcto. Y si vamos a vapor saturado, podríamos decir que como ya tenemos 100% vapor, mi título es igual a 1. También eso sería correcto. Y es que funciona de esa forma. Ahora bien, aquí en la fase de mezcla es bien importante, porque como se dan cuenta ustedes que vamos a tener el tan mencionado título, para sacar las otras propiedades, para sacar energía interna, entalpía, entropía, en el punto específico que yo me encuentre por aquí en la fase de mezcla, vamos a tener una ecuación auxiliar que nos va a servir muchísimo. Y esta ecuación auxiliar no es nada más que la siguiente. La voy a colocar aquí. Ecuación que nos va a servir solo en fase de mezcla. Solo en fase de mezcla. Sería igual a decir Y sub X, o sea, la propiedad en el punto específico que me encuentre de la fase de mezcla, es igual a Y sub F, la propiedad del líquido saturado, más el título, que me multiplica aquí una resta. Me multiplica el Y sub G, la propiedad que estemos buscando en vapor saturado, menos el Y sub F. Paréntesis. Si reescribimos esto, podemos llegar a lo siguiente, ¿verdad? Que Y sub X va a ser igual a la propiedad del título del líquido, saturado, más el título, que me multiplica, si Y sub G menos Y sub F, habíamos dicho que el sub G menos sub F se conocía como FG, bueno, entonces aquí sería igual a decir Y sub FG. Que en nuestras tablas ya nos aparece aquí predeterminadamente. Nos aparece tanto para la energía interna, para la entalpía, para la entropía. Solo para el volumen específico no aparece. Es ahí donde sí tenemos que hacer esa resta, pero sí nos va a dar lo mismo. Bueno,
Esta Y, como les dije, esta es una fórmula general en donde Y me representa una propiedad. Esto aquí me va a funcionar tanto para volumen como para energía interna, entalpía, entropía. Y bueno, prosiguiendo con el ejemplo que estamos viendo, ya nos dimos cuenta todo lo que incluye y afecta en la fase de mezcla. Ahora bien, volviendo acá al ejemplo, salimos de aquí del vapor saturado, resulta que ya el proceso duró tanto tiempo y llegamos a obtener solamente vapor, ya se evaporó todo el agua líquida que teníamos. Ahora resulta que esto sigue calentándose. Entonces pasamos del vapor saturado a la región de vapor sobrecalentado. En este punto acá nosotros vamos a tener temperaturas muchísimo más altas que la temperatura de saturación. Aquí podremos tener unos 150 grados Celsius superiores a la temperatura de saturación. Y ahora vamos a hacer el siguiente gráfico.